Buenos días, vamos a ver ahora cómo es posible crear un grupo de empresas dentro de la plataforma Linux. Hay dos formas para poder hacer eso. La primera forma es a través de filtros. Entonces, es posible ir al menú Elaborar análisis, tus análisis, donde aparecen todas las empresas que están metidas en la base de datos del usuario y utilizar los filtros para ir seleccionando las empresas en función de varios parámetros que se introducen y a continuación agrupar las empresas que corresponden a unos parámetros. Por ejemplo, le estamos introduciendo un parámetro de disponibilidad de balance, con lo cual Linux, de las 33 empresas que están en esta base de datos, hay 21 para las cuales es disponible el balance 2016 y a continuación, por ejemplo, puedo seleccionar dentro de esas 21 las que tienen, por ejemplo, un importe neto de la cifra de negocio mayor que 1.000.000. Se introduce el parámetro de selección, llegamos a 15. Podemos añadir todos los filtros que nos apetezca, filtros de estado patrimonial, de estado financiero. Por ejemplo, podemos seleccionar las empresas que tienen el balance 2016, que facturan más de 1.000.000 y que además de eso tengan un flujo efectivo, un flujo de caja positivo de las actividades de explotación positivo, es decir, que el propio negocio no haya quemado caja, sino haya producido caja. Entonces, de las 15 hay 13. Vamos a introducir un filtro más, un ratio financiero, por ejemplo. Vamos a introducir un ratio financiero, por ejemplo, de rentabilidad. Uno muy utilizado, el porcentaje de EBITDA, el margen de EBITDA. Y vamos a dejar las empresas que tienen un EBITDA mayor que el 10%. Y vamos viendo que arriba de las 33 empresas que constituyen la base de datos se quedan 11. Bueno, una vez que hayamos conseguido las 11 empresas, es posible, en primer lugar, archivar este filtro. El filtro se va a guardar, filtro rentabilidad, con una descripción, ¿no?, que se va añadiendo aquí abajo. ¿Por qué es importante guardar un filtro? Porque nos hace todavía más rápido el trabajo cuando tenemos que volver a seleccionar empresa. ¿Y por qué es importante? Porque la base de datos se va actualizando continuamente, es decir, se van introduciendo los balances de 2016, 17, pero mantenemos el mismo filtro y la coherencia de nuestro análisis. Una vez que hemos hecho eso, es posible, en primer lugar, ver la lista de empresas que se quedan. Si son pocas, como en este caso, podemos para cada empresa hacer un análisis de cada una de ellas, o podemos utilizar el engranaje, el dibujito del engranaje aquí abajo a la izquierda, para agregar las empresas. Cuando agregamos unas empresas dentro de Linux, creamos un agregado ejemplo. En este caso, lo que hace Linux automáticamente es sumar las cuentas de resultado y los estados patrimoniales de todas las empresas que hemos seleccionado, y en este caso hablamos de las empresas que corresponden a unos determinados parámetros que se han introducido dentro de la plataforma. Una vez que hemos hecho eso, vemos que el agregado ejemplo se ha creado. Ahora estamos analizando un grupo y no una singular empresa, y Linux ya automáticamente ha alimentado un menú que antes no existía, que se llama Análisis Grupo, arriba a la izquierda. Y dentro de este menú es posible ver, en primer lugar, unos resúmenes del grupo, por ejemplo, dónde están las empresas que forman parte del grupo, cuáles son los ingresos que suman estas empresas, cuál es el crecimiento a nivel de ingresos de estas empresas, cuál es, según los scoring y la valoración de riesgo automática de Linux, la mejor empresa, cuál es la más grande a nivel de ingresos y cuál es la más pequeña a nivel de ingresos. Y a partir de aquí es posible ver un estado, una ficha de grupo que nos va diciendo cuántos son, cuánto han crecido las empresas, cómo se ha modificado su propia rentabilidad. Si nos interesan, por ejemplo, simplemente 2 años y no todos los años, es posible eliminar
dentro del grupo que se ha creado algunos años contables. En este caso vamos a quedarnos con el año 2015 y con el año 2016. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente desde el menú actualizar análisis vamos eliminando los años contables que no nos interesan. Así nos quedamos solo con 2 años, el 15 y el 16. Volvemos a nuestro menú de análisis de grupo y lo que podemos ver es unos submenús muy interesantes donde podemos acceder a análisis numéricos del grupo. Dentro del análisis numérico podemos ver, por ejemplo, para muchos parámetros de análisis como los ingresos, cuál es el valor medio de ingreso de las empresas que forman parte del grupo, el valor mediano y la desviación estándar, ¿no? Eso nos dice mucho sobre la variabilidad. Una media es un indicador que en estadística no tiene mucho sentido, al no ser que le vayamos acoplando un análisis de la variabilidad de ese indicador. Una misma media, si tiene picos positivos y negativos muy lejanos, no tiene mucho significado. Por lo contrario, si la misma media tiene valores más cercanos, es más significativa. Pues todo este análisis Linux lo hace automáticamente para muchos parámetros como la rentabilidad neta, sobreventas, el crecimiento de cada una de las empresas del grupo, sin ningún esfuerzo por parte del usuario. Y aparte de eso, es posible tener un análisis gráfico muy profundizado, muy detallado, donde Linux nos va segmentando las empresas que hemos seleccionado en función de varios parámetros. Por ejemplo, en la matriz de Linux, Linux automáticamente nos va distribuyendo las empresas entre Star, estrellas, Stable, estables, runners, empresas que corren, que crecen rápida, y stack, que son empresas estancadas, paradas. Las empresas estancadas, en este caso una, según la funcionalidad de Linux, son empresas que están perdiendo volúmenes de negocio, o sea, su facturación está bajando y a la vez su perfil de riesgo está empeorando. Estas son empresas stack. Luego hay empresas que se consideran star, estrellas, las cuales son empresas que están creciendo, las verdes aquí arriba, y a la vez están mejorando su perfil de riesgo. Luego hay empresas que son estables, que son empresas que no están creciendo pero mantienen su perfil de riesgo, y al final hay empresas que corren, ¿no? Las runners son empresas que están creciendo pero quizás de una forma un poco desequilibrada. Es muy importante, ¿no?, la segmentación automática que produce Linux, porque esa segmentación se lleva a cabo como acabamos de enseñar en esta tabla, y también las empresas vienen segmentadas, se segmentan automáticamente en función de muchos otros parámetros, como por ejemplo magnitud de ingresos frente a porcentaje de rentabilidad de cada una de las empresas. Cada tabla se puede exportar directamente para que el usuario la pegue a una presentación personalizada. También es posible añadir comentarios a cada una de las tablas. Una vez añadidos esos comentarios, se van a encontrar lo mismo en la presentación automática que dispone Linux. Cuando los valores de una tabla comprimen los valores de las empresas, es posible utilizar una función de zoom que se utiliza arrastrando dentro de la tabla y seleccionando algunas empresas hasta que no se haya agrandado el zoom de Linux. Una vez que se haya hecho esto, es posible volver al zoom original dando al botón Reset Zoom. Todas estas tablas se forman de forma automática sin ninguna actividad por parte del usuario. Os voy a enseñar una última, dejándoos y recomendándoos que trasteéis un poco dentro de la aplicación, que es la evaluación de fiabilidad. Linux automáticamente, para las empresas que forman parte de un grupo, nos va a dar una valoración automática de la fiabilidad basada en un score automático Linux, el Linux Score en este caso, donde nos va diciendo cuáles son las empresas que tienen un score positivo verde, un score negativo rojo y un score que supone un riesgo medio. Más en el detalle es posible ver por categoría, aunque tengan el mismo color, cómo se reparten las varias empresas. Y todavía más en el detalle es posible ver cuáles son las empresas que tienen una evaluación automática muy positiva,
junto con otros datos, y para cada una de estas empresas es posible profundizar el análisis. Me estoy fijando en Baviera y siempre recuerdo que estamos viendo datos públicos, con lo cual no estamos tocando nada prohibido, de la empresa Baviera en este caso. Y puedo abrir un pantallazo nuevo con la empresa, la clínica Baviera, y luego regresar a mi menú original, donde tengo también las empresas que se consideran con baja fiabilidad. Importante, estamos hablando de una evaluación automática que tiene muchos puntos débiles, como toda la evaluación automática, pero que es muy útil a la hora, sobre todo, de analizar grandes portafolios de empresas. Si tengo 100, 200, 300 o miles de empresas, es muy importante tener una evaluación automática como punto de arranque de mi análisis. Llegado a este punto, tengo muchísimas más matrices que se pueden analizar y utilizar, y finalmente he terminado de crear mi grupo. Nos acuerdo que hemos visto cómo se crea un grupo utilizando unos parámetros de selección, y esta es la primera modalidad para crear un grupo dentro de Linux. La segunda modalidad para crear un grupo a través de Linux no es utilizando parámetros que se aplican a la base de datos, sino es nominativamente escogiendo cada una de las empresas que el usuario quiere meter en un determinado grupo. ¿Cómo se hace? En primer lugar, hay que ir al menú Elaborar análisis y utilizar el submenú Crear nuevo grupo. A partir de aquí nos va a aparecer un menú donde es posible seleccionar el año contable de referencia. Eso quiere decir que si seleccionamos 2016 Linux en la formación del grupo, solo nos va a considerar de nuestra base de datos los datos de las empresas cuyos balance 2016 está disponible. Si para una empresa, para la razón que sea, no tenemos el balance de 2016, en este caso esa empresa no se va a poder incluir en el grupo. Se podría incluir esa empresa si consideráramos el balance 2015, pero en este caso nos quedamos con el 2016. Entonces hay que elegir las empresas y escribiendo en este campo, Linux va a mirar, a buscar dentro de las empresas que están cargadas en la base de datos del usuario, y la búsqueda se puede realizar utilizando el nombre de las empresas. Por ejemplo, si selecciono CLI, obviamente me salen, como en este caso, en nuestro ejemplo, hablamos de clínicas, todas las clínicas, y otra vez seleccionamos Baviera, la añadimos al grupo. Vamos a ver qué más clínicas podemos seleccionar. Estoy haciendo una selección totalmente casual. Vamos a añadir una última. Ok. Como veis, ahora hemos seleccionado 4 clínicas. De estas 4 clínicas empezamos a tener algunos datos. Es posible a través de este campo de consolidación pedir a Linux que a la hora de agregar el grupo no considere el 100% del balance de una empresa, sino el 50% o el 60% o el 70%, y esto es muy útil cuando estamos agregando una empresa que no tiene simplemente un negocio, sino tiene varios negocios, y entonces sabemos que más o menos el negocio que nos interesa analizar es la mitad del negocio total de la empresa. Pues en este caso utilizaríamos un porcentaje del 50% antes de finalizar la agregación. Una vez que hemos definido este parámetro, vamos a seleccionar el engranaje, como se ha hecho anteriormente, y vamos a utilizar el menú Agregar. También en este caso es necesario introducir el nombre del grupo, y a partir de este punto lo que ocurre es exactamente lo que acabamos de ver con la previa modalidad de formación de grupos. Es decir, se me ha activado el menú Análisis de grupo y simplemente el grupo ha empezado a formar parte de mi base de datos. ¿Cómo veo
dónde están y cuántos son los grupos que he formado. Es posible crear infinitos grupos dentro de Linux en función de los criterios que más le interesan al usuario. Hay que darle al menú elaborar análisis, lista de grupos, que es donde estoy ahora. Por cierto, os recomiendo siempre mirar abajo a la izquierda, porque aquí abajo a la izquierda viene un navegador que os indica en cada momento en qué menú de Linux estamos actuando. Y en este caso tengo todos mis grupos. Y así se ha finalizado la creación de grupos a través de, lo recordamos, selección por parámetros y selección nominativa de lo mismo. Muchísimas gracias por su atención.